Bueno, voy a introducir un poco de qué va la cuestión. No sé qué conocéis del proyecto. ¿Sabíais que lo habíamos hecho en 6 centros? ¿Eso os suena? Que lo habíamos hecho en 6 centros en Tarragona. La intención era hacer la misma dinámica con vosotros. Hacer una dinámica de todos los centros al completo, con administrativos, médicos, enfermeras. Pero la circunstancia es la que es. La circunstancia del COVID nos ha hecho que esta cuestión sea difícilmente viable en los próximos meses, ¿no? Porque juntar a 120 personas, que es lo que juntábamos, y juntar a centros enteros, pues hoy es alto riesgo, de alguna manera, ¿no? Porque lo hacíamos en esta sala, pero esta sala estaba llena, al final, de gente, ¿no? Por otra parte, esa es una pena, porque el proyecto lo que plantea es una reformulación de lo que estamos haciendo, ¿no? De alguna manera, las huelgas del 18, las huelgas de finales del 18, fueron huelgas que se hicieron un poco por el hartazgo ya, de nuevo, de la atención primaria, que estaba pidiendo auxilio. No podemos con el sistema. Las soluciones que se habían planteado son las soluciones facilonas, las soluciones de más recursos, ¿no? Y digo facilonas porque en el año 2007 pasamos de los 2.000 pacientes a 1.500 y con 1.500 hemos podido. Hemos bajado a 1.300 y con 1.300 no hemos podido. Tenemos comunidades autónomas que están en 1.100 y con 1.100 no pueden. Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número adecuado de esa cuestión? Entonces, esta es una línea y hay una protesta, diríamos, a nivel general en el año 18, de alguna manera sin saber muy bien por qué y cómo tendremos que modificar esto, ¿no? Entonces, la transformación que nosotros planteamos es una transformación de paradigma, haciendo ver que no hay grandes soluciones desde el punto de vista estructural, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro en la experiencia general, que os sonará mucho, este personaje, ¿no? Supongo que este personaje os sonará, ¿no? Este es el doctor Conrad Murray. ¿Os suena? Es un tío muy famoso. Es al individuo que nosotros le teníamos que poner en todos nuestros centros un busto delante para, como el doctor Marañón, todas las mañanas hacerle la reverencia. Fue el que consiguió el sueño de todo profesional, tener un solo paciente. Y lo mató. Entonces, las posibilidades de alguna manera que nosotros tenemos o que hemos ido previendo a lo largo del tiempo no se han cumplido. No se han cumplido porque hemos hecho una especie de silogismo que si con 2.000 pacientes tengo 50, con 1.000 tendré 25 y con 1.000 tengo 60. Y si con 1.000 tengo 60, con 500 tendré 30 y con 500 tengo 70, ¿no? Al final. Entonces esa parte no tiene límite, y tiene un problema que es muy complejo, que es que conforme se va reduciendo el número de población a la que asistes, sorprendentemente se empieza a poner en funcionamiento lo que es el comportamiento, la reacción paradójica. ¿Se tiene más tiempo con 500 habitantes o con 1.000 habitantes por paciente? ¿Se tiene más tiempo por paciente con 500 habitantes o con 1.000 habitantes? Depende de cómo lo gestiones. Por tanto, ya no depende de la población. Íntegramente no. ¿Pero tú firmarías ahora mismo 500 pacientes en vez de 1.000? Sí, no. Hay equipos muy rurales Sí. y con urbanos
urbanos, Sí. Lo que va ocurriendo, además, una de las cosas que además yo creo que es puramente experiencial y cada uno de vosotros es posible, si ha trabajado en diferentes ámbitos, si solo ha trabajado en un ámbito, a lo mejor no tiene el punto de referencia, pero si ha trabajado en diferentes ámbitos y ha visto diferentes cupos, diferentes tamaños, diferentes situaciones, habrá a lo mejor observado cambios, ¿no? Es decir, si tú estás en una población pequeña y poco compleja, pasa el tiempo en el que tus habilidades se hunden, tu competencia se va al suelo. ¿Por qué? Porque no tienes suficientes casos año. Tú al final, para ser competente en algo, tienes que tener al menos 4 casos año. Y si no tengo 4 casos año, si tengo 500 habitantes, ¿cuántas artritis reumatoides voy a tener? ¿No? ¿Qué ocurre con eso? Pues que la tengo que derivar. Entonces hay una relación inversa entre el número de pacientes, el costo, la derivación, la iatrogenia, el costo de farmacia, el número de visitas. Hay una relación inversa. A menos pacientes, más incompetencia por parte mía, más derivación. Las derivaciones se van a disparar. Entonces, sin embargo, el mensaje que en general ha recibido todo el mundo es un mensaje que la solución del sistema es a base de poner recursos y recursos y recursos, ¿no? El ejemplo este del Conrad Murray es el ejemplo más claro, que al final consiguió tener un solo paciente, ¿no? y el grado de incompetencia se dispara de tal manera que al final pues matas a tu propio paciente, ¿no? El doctor Gregorio Marañón, si fue un grande, fue precisamente porque, y si habéis leído alguno de sus libros, el libro ese de diagnóstico que es fantástico, que sigue siendo interesante todavía, sobre toda la recopilación que hizo clínica, eso es imposible hacerlo si no has visto cientos y cientos y cientos de casos y cientos de casos muy complejos. Al final tú te haces grande en el oficio cuando estás trabajando con casos complejos. Tener 1000 niños aquí es un horror para el pediatra. Tener 1000 niños en Tanzania es tener una competencia altísima. ¿Por qué? Porque la potencia que van a tener, la cantidad de morbilidad que va a tener Tanzania es enorme. Los niños aquí con 1000 niños están sanos como una manzana. Entonces, mi grado de competencia, el otro día en una reunión que hacíamos precisamente aquí y que hacíamos en pediatría, un EIR, ¿sabéis lo que es un EIR? Un enfermero interno residente, decía, pues yo en pediatría, porque no sé si conocéis algunos, a lo mejor en algunos centros tenéis, ¿no? Pero vienen, muchos de ellos vienen con todas las ganas. Las experiencias que están teniendo en algunos centros de los EIR de atención primaria es que dicen, quítate que ya me pongo yo, quítate porque tienen más deseo, quítate que me pongo yo, le dicen al médico, quítate que pongo yo, y lo que no sepa te lo pido a resolver. Y decía, claro, yo ahora mismo en pediatría, y lógicamente en pediatría, ¿por qué? Porque en pediatría hay una parte muy importante que es puericultura, es decir, que no hay necesidad, el famoso niño sano, que ya ves tú, hemos conseguido convertirlo en un enfermo. Entonces, el niño sano, pues perfectamente pediatría por parte de enfermería lo podría hacer. Y dice, yo cuando tengo un problema, se lo mando al médico. ¿Y qué hace el pediatra? Lo deriva al hospital. Entonces, ¿para qué quiero? O sea, fijaros al final que si nosotros en el grado de competencia, si nuestro grado de competencia cada vez es más bajo, lo que nosotros terminamos siendo es simplemente un lanzador o una lanzadera que al final seremos muy fácilmente sustituidos por un botón, por una máquina, por un robot, por un monigote, que le tocan el ombligo y da un papel, da un volante, da una receta, ¿no? Entonces, claro, en la propuesta de futuro, cuando planteamos esta cuestión, consideramos que este proyecto, que llevamos muchos años con este proyecto, llevamos casi una treintena de años con este proyecto, y hemos hecho todas las pruebas habidas y por haber, demostrándonos tantas veces que nos hemos equivocado, tantas veces, ¿no? Entonces tenemos una larga trayectoria de, entre comillas, de experiencia, o sea, de errores. Y hemos ido comprobando a lo largo del tiempo qué cosas no funcionan en el comportamiento general y qué cosas sí pueden generar una transformación. Hemos tenido exitosos fracasos en algunas comunidades, como Cantabria, ¿no? En Cantabria hicimos toda la transformación de un montón de centros, cambiaron radicalmente su punto de comportamiento,
vieron todas las ventajas que tuvieron y se fue a la mierda el proyecto. Y se fue el proyecto a nada. ¿Por qué? Porque falló el primer escalón, que el primer escalón es el marco de autoridad y liderazgo. Es decir, fallaron los jefes. En este proyecto veis que están los jefes, ¿no? Y en general, o sea, está hoy porque no ha podido venir, pero está Rafa, el gerente, Rafa Gracia, está también en el proyecto porque se necesita claramente que sea un proyecto enmarcado estratégicamente, si no, no va a funcionar. Son tres las condiciones que permiten que se pueda hacer una transformación. Lo que pasa es que lo que yo antes contaba ya no hace falta que lo cuente, lo habéis visto todos. Yo contaba a los profesionales hace solamente 3 meses y decían, esto es imposible. Dice, la demanda se puede quedar en nada. Puedes tener los centros vacíos, eso es imposible. Lo que pasa, ha venido un COVID y nos lo ha demostrado todo el mundo, ¿no? Y nos ha demostrado al mundo que aquello que era la imperativa necesidad epidemiológica resulta que ha desaparecido como por arte de Birli Birloque, se ha disuelto en el ambiente, ya la tontería, la banalidad, ya no ocupa espacio. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de alto grado de gravedad, de alto grado de riesgo, que ha colocado a cada cual en su sitio y a cada necesidad en su sitio, ¿no? Eso ocurre en nuestra vida personal, a cada uno de nosotros nos ocurre en nuestra vida personal. Ya sabéis que muchas de las patologías de los pacientes que nosotros tenemos, que nos ocupan mucho y a ellos sobre todo les ocupan mucho y les generan mucho malestar, en el momento que tienen de verdad una enfermedad, en el momento que tienen un cáncer, todo lo demás desaparece. Ha desaparecido todo. Pero bueno, no tenías hasta ayer 200 dolores, 200 cosas, ya no tienes, ya no tienes. Es muy sorprendente la experiencia que tienen muchas veces las personas, nosotros cuando tenemos un cáncer, cuando tenemos una enfermedad grave, como qué mal lo pasamos durante los 40 años previos por tener temor a tener el cáncer, y qué tranquilos estamos cuando tenemos el cáncer. No sé si lo habéis visto en más de un paciente, esa circunstancia, que es porque, de alguna manera, el cerebro, que es una especie de sistema defensivo, el cerebro deja de funcionar solamente con planeamientos anticipatorios, que es lo que nos hace sufrir tanto, y nos coloca en el momento, ahora, en este momento. En este momento tengo cáncer, pero estoy bien. Sin embargo, ahora no tengo cáncer y tengo temor a tener el cáncer, estoy fatal durante años, años y años. Tengo el cáncer y todo eso se me ha desaparecido. Ha pasado con el COVID una cosa parecida. Entonces, claro, hay varias cosas que eran complejas contarlas, muy complejas contarlas a los profesionales y a la experiencia emocional de todos los que estaban trabajando. Era difícil explicarles a la gente, os vais a quedar sin demanda, vais a tener las salas de espera vacías, vais a tener 10 personas solamente que atender. Es imposible, esto es imposible. Entonces, claro, necesitaba 20 horas para contar lo que puedo contar en 3, aproximadamente, ¿no? Necesitaba 20 horas porque lo planteamos un sistema de deconstrucción del pensamiento, porque lo impedía. Solo de aquí no hay porque no somos suficientes, ¿no? Si hubiésemos 100, habría 2 que son esquizoides, pero los demás somos neuróticos, y los neuróticos nos apañamos la mente con lo que es la disonancia cognitiva, nos apañamos la mente para siempre salir bien. No, esto es imposible, no, esto no se puede hacer. Al neurótico le preguntas, ¿y tú qué tal estás? No, yo bien. ¿Y tú qué tal haces lo tuyo? Pues yo bien. Tú, antes te he preguntado y has dicho, ya me apaño, ¿no? Tú has dicho, creo que eras tú la que has comentado, ¿no? O alguien ha respondido. tú decías, ¿no? Y dice, no, bien, yo con mis 300 o mis 500 o mis 1000, yo ya estoy bien, ¿no? Tú has dicho ese planteamiento, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo sabes? Si uno fuese esquizoide, que tiene la imagen real de las cosas, dice, ¿tú qué tal estás? No, yo estoy bien. ¿Y tú qué tal lo tuyo? Bueno, lo mío es una mierda, es un desastre lo que hago, hago más que naderías, tonterías, pero yo estoy bien. Entonces, nosotros en general no lo soportamos. Cuando nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, no, lo mío es trascendente, lo mío, ¿no? Y entonces, esa parte es tan dificultosa el salir de alguna manera de esa inercia, que ha sido mantenida durante más de 2 décadas, activamente por la elección que se ha tenido en España del modelo de informática, el modelo de informatización. El modelo de informatización se convirtió en un principio, se planteó como un sistema hecho para los profesionales y como
un sistema que mejoraría a los profesionales y los pacientes, y a partir del año 98 se repartió la piel de toro en diferentes multinacionales y cada uno se dedicó al negocio, en la cual médicos y enfermeras eran simplemente combustible de un supernegocio. No tenía ningún interés el feedback. Tú no sabes ahora mismo ninguna respuesta del feedback. ¿Habéis respondido el cuestionario que os puse? ¿Vemos las respuestas? Vamos a verlas, que no las he visto. Las preguntas que estaban aquí, que estaban puestas en este primer cuestionario, estaban hechas explícitamente simplemente para mostrarme a mí mismo, no a mí, mostrarte a ti mismo, mostrar a uno mismo cuál es la medida que tengo, cuál es la imagen que tengo de mí mismo, ¿no? O sea, yo tengo una imagen distorsionada de mí mismo, ¿no? Entonces la imagen es la que tengo es la que tengo, pero sin embargo yo construyo mi imagen, la imagen mental, de acuerdo a los parámetros que yo pongo sobre mí mismo. Entonces, estas preguntas pretendían simplemente explorar qué imagen tienes de ti mismo, porque de ti mismo, de tu oficio, de la parte en la que tú estás dedicado, llevas 30 años, 20 años, 10 años en el oficio, ¿no? Entonces tendrás que tener una imagen. Esa imagen es crítica, porque en esta epidemia tan calamitosa que hemos tenido, ¿qué es para todo el mundo la sanidad? ¿Qué es lo que ha visto todo el mundo y qué es la sanidad? ¿Qué es el sistema sanitario para todo el mundo? ¿La? Necesario. Indispensable. No me refiero, sino qué es lo que se ha visto, qué es. Cuando yo digo qué es el sistema sanitario, cuando veo el sistema sanitario, ¿yo qué necesito? Pues que sense nosaltres potser les coses... La gente, la peña. ¿Qué entiende por la sanidad? ¿Qué entiende por la sanidad? ¿Ha aparecido la atención primaria en el juego? No estábamos, ni se nos esperaba. A todo el mundo ha planteado hospitales y ha planteado UCIs. Fijaros que hace 2 semanas salió un comunicado del colectivo de neumólogos diciendo: nadie ha contado con nosotros, pobrecitos, se han quedado solos, nadie les ha mirado. Resulta que era una patología básicamente respiratoria, básicamente con afección neumónica, y no han estado en el juego, porque quien ha estado en el juego han sido los intensivistas. Entonces los intensivistas han aparecido, el sistema sanitario es de intensivistas, el sistema sanitario es la UCI. Cuando se va a disponer la distribución de dineros, ¿dónde vamos a poner el dinero? Si la imagen que tenemos de nosotros mismos como sistema sanitario es la UCI, no tendré ningún inconveniente, ni ningún remilgo, ni pondré ninguna pega, nadie, porque todo el dinero se ponga en la UCI. Fíjate qué pena me dan los neumólogos. ¿Y la atención primaria? ¿Y dónde está la atención primaria? Entonces, claro, parte de las preguntas que se hacían es: ¿tienes tú realmente la imagen de lo que eres? Porque si no tengo yo la imagen de lo que soy, es muy difícil que otro tercero tenga la imagen de lo que yo soy. Entonces, las preguntas estas querían ir hacia eso, ¿no? Entonces, no me he metido en las respuestas, ¿no? Las respuestas. Las preguntas que decíamos: ¿podrías estimar cuántos problemas diferentes aproximadamente atiendes anualmente en el cupo de población? ¿Cuántas cosas distintas atiendes? Y fijaros lo que opinamos. De 0, que hay alguno que dice yo no hago nada, hasta uno que dice que hago 15.000 cosas. Este es el espectro que tenemos nosotros en la imagen, en la propia imagen. Con lo cual, a la pregunta que yo os hago: ¿y tú qué es lo que haces? O yo, pues lo que hago. y lo que haces, ¿qué es? ¿Mucho o poco? Lo que hago, porque no tengo ni idea. Porque claro, si tú has respondido 90, si tú has respondido 50, que aquí hay más, hay 2 que han respondido 50, hago 50 cosas respecto al que hace 15.000, realmente ese está viviendo como un marajá, ¿no? Al final, ¿no? Y este es el pobre pringao que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces dices, claro, esa imagen, y sin embargo mi imagen es mucho más complaciente conmigo mismo, ¿no? La pregunta que dices, ahora va sobre el número de diagnósticos diferentes, cosas diferentes que hago. Una cosa es un catarro, una cosa es un cáncer y una cosa es una diabetes, ¿no? ¿Cuántas cosas diferentes haces? Hay uno
que está deprimido, perdido, ¿no? Que dice que no hago nada, no hago nada. Posiblemente sea el esquizoide del grupo, ¿no? Y dice, yo no hago nada. Hay otro que dice que hago 200 cosas distintas, 200 problemas distintos. Aquí hay 200 cosas diferentes, un catarro es una cosa, una cistitis es otra y una diabetes es otra, eso es lo que quiere decir. Y otro dice que hay 100, y otros que hay 35, y otros dice que yo veo 12 cosas, ¿no? Al final, a lo largo del año. En esta otra pregunta, que también es una pregunta crítica, es ¿cuánto dinero crees que es cuánto se provoca el gasto anualmente en tu cupo? ¿Cuánto dinero, no? Y entonces aquí pasamos del que sigue diciendo que yo no gasto nada porque total, como no hago nada, que voy a gastar, al final, al que dice que pasa por 10.000 euros en todo el año, 600.000 el de al lado, 1.000.000 de euros, 192.000. Este es curioso, ¿no? Porque ha afinado, ¿no? 192.000, ¿no? Exactamente, ¿no? Ni uno más ni uno menos en la cuestión. Fijaros en el planteamiento, cuando vosotros dos, y aquí hay 20 personas, 2 personas habléis entre vosotros de qué es lo que estamos haciendo, cada uno tiene esa imagen de sí mismo. ¿Cómo demonios tú y yo vamos a llegar a ningún acuerdo de nada? Se hace imposible. Primero tengo que saber de qué va el rollo, ¿no? ¿En qué estamos metidos tú y yo? ¿A qué nos dedicamos, ¿no? La siguiente pregunta, que era, y ahora en el grado de conciencia del peso de la atención primaria en el sistema sanitario. Porque esta es una cuestión de carácter crítico. Yo tengo, al final, esa imagen que digo, ¿qué es el sistema sanitario? Para todo el mundo, ¿el sistema sanitario qué es? Pues es la UCI, ahora es la UCI, ¿no? Y además todo lo que se oye, y además la UCI también, ¿por qué? Porque es el sitio donde teóricamente es donde más tecnología hay y donde es más crítica la situación, de donde puedes o no salvar, ¿no? Pero sobre todo es donde más tecnología hay, donde más aparatos que tienen lucecitas y que hacen ping, ¿no? Y eso le seduce extraordinariamente a un político de tal modo como las polillas a la luz, ¿no? Y entonces, claro, decir, es que un médico de primaria, una enfermera, es que esto no tiene glamour, ¿no? Glamour tienen las cositas que hacen ruido, que hacen pin, que hacen ¿no? Yo tuve un paciente que era un paciente muy complejo, que no estaba muy bien de la cabeza, y venía todos los días a la consulta 3 veces, todos los días 3 veces. Y además era un representante de su etnia, muy potente etnia, y todos los días se desnudaba entero en la consulta, en la sala de espera, se ponía de rodillas y decía, por caridad, una ayuda y tal, pasa, buen hombre, pasa y tal. Yo estaba obsesionado con él, ya no sabía qué hacer. Y entonces un día fui al hospital y entonces le dije, ¿tenéis aparatos ahí en el almacén, cosas que hagan ruido, que tengan no sé qué y tal? Sí, pues vete para allá. Entonces me encontré un respirador, precisamente, esto que ahora, ¿no? Un respirador de los viejos. Entonces me llevé un respirador para la consulta. Entonces al hombre, cuando venía, entonces le sentaba al hombre y le decía, estate tranquilo. Le ponía el respirador, se lo ponía aquí, en la cabeza, el cacharro hacía pi. El tío se quedaba con una seda y entonces ya decía, esto dura una semana, y a la semana me decía, póngame el aparato, ¿no? Pues eso ocurre en el sistema sanitario, el sistema sanitario igual, ¿no? El sistema sanitario está seducido por los templos acristalados con aparatitos que hacen pin y que tienen lucecitas verdes, ¿no? Entonces, en esa conciencia, en la conciencia del sistema sanitario, nosotros es importante saber dónde estamos. Y claro, la pregunta es, ¿cuántos problemas se atienden en atención primaria por cada 100.000 habitantes, ¿no? Para tener una imagen, ¿no? Y entonces, bueno, pasamos de 15 problemas por 100.000 habitantes a 360.000 problemas por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, aquí hay 2 que se han animado y se han apuntado lo mismo y dicen 30.000 problemas por 100.000 habitantes, ¿no? Claro, eso no sabemos si es poco o es mucho, es el doble, es la mitad, que es la siguiente pregunta, que dice, ¿y esto con respecto al hospital cuánto es? En una imagen mental del peso de la primaria en el sistema, nada como la comparación con el omnímodo de hospital. A ver, por cada problema visto en el hospital, ¿cuántos problemas se ven en atención primaria? Y entonces aquí decís que por cada problema en el hospital se ven 2, 4, 15, 100, 1000 problemas en atención primaria. Eso sois vosotros, somos nosotros, que nos tenemos que poner de acuerdo en un centro, en algo. Hablemos de los crónicos de nuestros pecados, ¿no? ¿Qué porcentajes crees que suponen los crónicos, la enorme
el enorme ruido que se ha hecho con el tema de los crónicos en el conjunto de las derivaciones que tú haces al hospital. ¿Qué porcentaje suponen los crónicos? Entonces se escribe un número del 10%, 30%, 50%, 60%, 80%. Se dice que son lo que yo envío al hospital, tiene que ver con los crónicos o la cronicidad en un 10%, en un 80%. Si lográsemos una reducción del 10% del tamaño del cupo, en lo que estábamos hablando, ¿no? Pasar de 1500 a 1350, ¿qué proporción estima se lograría en las derivaciones especializadas? Entonces aquí se hablan, no hay ninguno que pone negativo. Al final dice no, perdón, al revés. Si dice no, lograría una reducción del 1, del 5, del 10, del 30%. Realmente se lograría al revés. O sea, si redujeras el 10% del cupo, multiplicarías por más del 10% las derivaciones. Es justamente al revés la cruda realidad. Y luego, ¿os acordáis de esta imagen, no? La encuesta es esta imagen. Esto es un estudio real de 100.000 hipertensos, año, en el cual quisimos ver cuál era el impacto que tenían los pacientes respecto al número total de controles año. Entonces, aquí podías 0 controles, 1, 10, 15 controles, y podíamos ver cuáles eran las potenciales reacciones. Y preguntábamos, ¿qué opinas de lo que pudo salir en el estudio? Si la respuesta es que con el mayor número de controles conseguimos bajadas de la tensión, mejor control de la tensión, que es lo que está ahí en ordenadas, eso significaría que por eso nosotros hacemos el incremento, porque no he dicho que de toda la serie esto llegaba a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66, o sea, el top de la gama era 66 controles al año, al final que se hacían para un hipertenso, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿por qué hacemos tantos controles de hipertensión? ¿Porque conseguimos éxito o porque hacemos los controles de hipertensión a los que van mal? Y por eso tenemos justamente lo contrario, tenemos la imagen roja. Entonces, ahí han dado, los que han dado una respuesta, han dado una respuesta concreta, ahora la vemos. Ahora que estáis aquí vosotros, y que algunos habíais visto el programa, la encuesta y otros no, a ver, levantar la mano los que opináis verde. Qué poca confianza tenéis en vosotros mismos. Cuantos más tomas, mejor va. Cuanto más tomas hagas, mejor le va al paciente. Claro, hay una pregunta que tiene... Claro. Tú eres verde. Hay una optimista, por lo menos. Claro, verde significa que tiene sentido, es decir, que fijaros el planteamiento que yo estoy haciendo 50 visitas, 10, 40 visitas, 30 visitas de control a una persona. No, son las tomas que hemos hecho nosotros. ¿Son las tomas? En la consulta pienso rojo. No, esto es como les va la vida, a nuestros 100.000 hipertensos, cómo les va la vida. Y la vida a los 100.000 hipertensos en su contacto con sus profesionales, pues hay unos pacientes que vienen 10 veces, 2 veces, 5 veces o 60 veces. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en base a qué lo hacemos? Porque esto tiene que tener una hipótesis, ¿no? Es decir, si yo le hago venir a un paciente 30 veces o 40 veces, será por algo. Porque está malo o por lo que fuere. Tengo yo que tener, si no, no sé, no hago las cosas por no, hago algo. Aunque sea de manera inconsciente, en mi inconsciente tengo algún propósito, ¿no? Si no le diría, oiga, usted está sano como una manzana, no hace falta, váyase usted para casa, ¿no? Entonces, claro, hay dos hipótesis en el tema. La hipótesis de que realmente nosotros estamos haciendo el esfuerzo de verle a la gente más veces, incidiendo más veces, porque las cosas no van bien, y entonces esa incidencia tiene impacto, o nos defendemos diciendo, no, nosotros les vemos más a los que están mal y por eso sale la curva roja. Entonces ahora, una vez reexplicado, ¿quiénes votan rojo y quiénes votan verde? ¿Verde? ¿Rojo? Ni sí ni no, ni bien ni mal. Los que votan ni sí ni no, ni bien ni mal, ¿qué dicen? ¿Qué? Es que no decimos nada porque no sabemos qué decir. No, pero es tu olfato lo que pregunto, no lo que sepas. Es decir, es que si no sabes... Es que fíjate la cuestión, esta pregunta viene a decir,
¿cómo puedo modificar lo que yo tengo? ¿Cómo puedo modificar mi comportamiento de gasto en casa si no sé cuánto tengo en la cuenta corriente? Esto es lo que está diciéndote. ¿Cómo voy a modificar mi comportamiento con la hipertensión si no sé cómo va la hipertensión? Esto es el planteamiento. Es decir, o es que estoy haciendo el planteamiento de estoy atendiendo a los pacientes porque hay que atender a los pacientes. Y hay pacientes pesados que les gusta venir. Yo lo que pienso es que cuando el autocontrol lo hacen ellos, el control mejora, porque ellos se autocontrolan y lo hacen ellos. Si tú vas citando a la gente a la consulta para control, primero porque como citas los que van mal, pues claro, la línea es más normal que sea roja. Y después, ¿por qué? Mentalmente muchos piensan, ya he ido al control, después ya puedo hacer lo que quiera. Cuando vuelvo al control, estoy bien o estoy mal. Es más complicado. Bueno, tú estás metiendo la variable de que se supone que la gente que en casa se haga sus autocontroles saldrá mejor y pueden estar en las verdes, y los individuos que no hagan los autocontroles estarán peor y pueden estar en las rojas. Tú haces ese presupuesto, ¿no? Aparte que el control en la consulta siempre es más alto. Pero no lo sabes. No lo sabes porque no sabes a qué curva atenerte. Esto es a lo que va la cuestión. ¿Cuál es el gran drama que hemos tenido durante estos 20 años? Que no hemos tenido feedback. Si hubiésemos tenido feedback y hubiésemos buscado el feedback sobre la cuestión, nosotros hubiésemos tenido una imagen de la realidad. La imagen de la realidad genera cambio de comportamiento. Si la imagen está basada en un prejuicio o en una tendencia, yo creo tal cosa. El problema es que esto ocupa el 25% del tiempo del consumo de enfermería en España. No es baladí la respuesta, es una millonada en horas, una millonada en dineros, una millonada en oferta. La pregunta es crítica, como salga roja o verde. Fijaros lo que significa. Ahora que la cosa se va calentando, los que piensan en verde, ¿quiénes serían? Los que piensan en rojo, ¿quiénes serían? Van creciendo los rojos. Los que todavía no se han decidido, ni sí, ni no, ni bien, ni mal, ¿en base a que no dicen? En base a que no sé qué es la línea roja y la línea verde. No, la línea roja es que en el estudio, si tú haces a 100.000 personas... Sí, esto lo entiendo. Ya lo entiendes. Pero no sé si son las abscisas o las ordenadas. Claro, está clarísimo. Valores altos, tú puedes decir, tengo unos valores determinados, hago más controles, me empeora. Sí, la línea roja significaría que en el estudio observacional te encontrarías que aquellos individuos que les estoy haciendo 20 visitas en vez de 10 tienen cifras más altas. Pues la respuesta la tienes tú, acabas de dar. Sí. Pero la línea verde significaría que a los que les hago 20 visitas tienen las tensiones más bajas. Vale, pero yo quiero saber lo que tú has dicho, cuál es el feedback, cuál es la real. Pero es que la real viene tras el estudio. La pregunta está en que si tú no tienes esta información, tú en el fondo no te has parado en ningún momento a medirlo, porque nadie te lo ha impedido en estos 20 años el medirlo. Dime. Pero si una persona, un paciente viene a la consulta y tiene 2 tomas consecutivas bien, yo dejo de citarlo. En cambio, el paciente que por sistema la va teniendo mal, lo seguiré citando para modificar el tratamiento. Cuantas más visitas tiene un paciente, para mí que tiene peor control. Por tanto, tú te apoyas en la roja diciendo yo al individuo que le hago venir es porque está peor. O porque no lo puedo arreglar, pero en el fondo coincidirías más en la observación y eso te anima o te impele a que a ese individuo le veas 10 veces o 15, en vez de al otro que le ves 2 veces porque le mandas para casa, ¿no? Más o menos. En tu base de datos, cuando tú mirases a todos tus hipertensos, a tus 200, 300 hipertensos, te saldría una de las dos, te saldría A, B o C. Esa es la cuestión. El tema es que no sabemos exactamente qué es lo que sale y no sabemos si estamos prejuiciando o no estamos pensando. No hemos parado a pensar. No hemos parado. No hemos echado el freno y hemos dicho, paremos. ¿Qué se planteaba en este proyecto? En este proyecto se planteaba, piensa todo lo que estás haciendo y piensa desde un punto de referencia. Ya habéis visto que de las respuestas que hay, todas son aleatorias. Todas las respuestas que hay aleatorias. Vuestros compañeros y vosotros como compañeros de vuestros compañeros sois uno de los aleatorios.
¿Cómo se puede lograr ponerse de acuerdo en nada en un centro cuando cada uno tiene una visión totalmente diferente? Entonces, ¿por qué este planteamiento de 8 horas nada más? Porque fijaros que lo que habíamos visto necesario una y otra vez, y os digo que ya habíamos podido comprender o poder reconocer las 999 formas de cómo no luce una bombilla. Ya sabíamos cómo luce la bombilla, ya sabemos que este proyecto funciona de una determinada manera. Es decir, que podemos modificar el comportamiento de los grupos y de las personas porque es un cambio de paradigma y un cambio de comportamiento. Y para eso necesitábamos 20 horas. Y necesitábamos 20 horas con todos, con los administrativos, con las enfermeras, con los médicos, con los auxiliares, y sin embargo ahora no lo estamos haciendo. Y hay dos razones. La más importante de todas, hay una que es imperativa, no podemos, ¿no? No podemos ahora mismo poner a 200 personas o 100 personas juntas, eso no podemos. Podríamos decir, podemos esperar. Pues esa es la segunda condición, no podemos esperar. Es decir, se ha producido el mayor cataclismo en los modelos sanitarios que han habido en los últimos 120 años. La oportunidad que nos ha ofrecido el COVID en este momento es impresionante y solo tenemos 4 o 6 meses. A partir de 4 o 6 meses, si no hemos hecho los cambios, ya no podemos volverlos a recoger y a retomar. Entonces hay un planteamiento de prisa, de oportunidad, y hay una circunstancia novedosa y nueva que os lo pone y nos lo pone muchísimo más fácil, y a vosotros os lo pone muchísimo más fácil. La experiencia que habéis pasado, que hemos pasado a lo largo de estos 3 meses, ha sido una experiencia que una vez que la paras, la posas y la analizas, ha provocado tantas novedades en claves de organización y comportamiento que sumadas son superiores en 3 meses que en los que 30 años hubieses tenido atrás, de las alteraciones que has visto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más os han llamado la atención? ¿Cuáles son los valores? Las cosas que habéis valorado diciendo esto realmente ha sido bárbaro. ¿Qué es lo que habéis visto en esta experiencia del COVID, en vuestra práctica diaria, en vuestra experiencia diaria? ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué cosas que había pedido y la respuesta era que era imposible, se tenía que hablar de hacer un proceso muy largo y en 2 días se ha podido hacer? Una de ellas. Que pudiesen ir a la farmacia con la tarjeta de plástico sin... Si se han eliminado barreras y cosas superfluas, ¿no? Más cosas. Otra cosa, sí. El control de la demanda ha pasado a ser casi totalmente el paciente, a ser en gran parte todo el profesional. Esto es bestial. Esto es bestial. ¿Cómo te llamas? Elena. El control de la demanda estaba en manos del paciente desde hace 120 años. En el año 1920, hace 100 años, en el Parlamento inglés se presenta el Dawson Report. El Dawson Report es la primera referencia que tenemos de alguna manera histórica sobre cómo debe estar estructurado el sistema sanitario en base a atención primaria y atención secundaria, atención hospitalaria. Se plantea ya entonces la necesidad, hace 100 años, la necesidad de poner la atención primaria como base del sistema, porque el sistema no puede funcionar con el modelo hospitalocéntrico. 1920. En el año 1926, hace 94 años, un dramaturgo francés, se llama Jules Gaumin, hace una obra de teatro que se llama El Doctor Nock, o El Triunfo de la Medicina, que alguno habrá visto o habrá leído, que además se ha hecho hace poco un remake en una película francesa hace 2 años. Sale el actor de Intocables, el protagonista que es negro, ese hace de médico, ¿no? Y es una sátira tremenda, sobre lo que es la medicalización del sistema. Estamos hablando en el año 1926, del problema que tenemos ahora, del problema que ahora mismo se convierte en un problema, básicamente en España, esta cuestión aparece a partir de los años 90, en relación con el crecimiento de la oferta.
cuando empiezan a crearse centros de salud y empiezan a crearse hospitales comarcales, aparece un fenómeno nuevo que no teníamos hasta ese momento. No conocíamos el concepto de la sobredemanda, porque nunca había estado la oferta por encima de la demanda. En el momento que nosotros empezamos a ofertar por encima de la demanda, porque la demanda ha quedado demostrado en esta crisis, ¿cuál es la demanda? El tamaño de la demanda real es lo que hemos visto en esta crisis. ¿Qué era lo que estaba ocupando nuestros sistemas sanitarios? ¿Era de verdad real? ¿De verdad era real? Se ha reducido a la mínima expresión, porque realmente uno de los valores que planteábamos en el modelo que os planteábamos como modelo de organización, una de las variables era precisamente el hacer parones, parar un día. Entonces los centros que en principio les planteábamos hasta el año 18, finales del 18 con las huelgas, era muy difícil para nosotros convencer a los profesionales que parando el centro, sin avisar a nadie, no venía nadie. No se lo creía nadie, esta cuestión. A partir de las huelgas, cuando se empezaron a hacer las huelgas y empezasteis a hacer parones y visteis que no pasaba nada, que hacíais una huelga y la gente no venía, empezasteis a tener ya la mente más abierta diciendo, a lo mejor se puede hacer un parón que no pasa nada. El COVID nos ha demostrado a lo bestia, que la demanda es la demanda. Y otra cosa es la sobredemanda generada por la oferta. Entonces, claro, la experiencia, una de las claves más importantes en las que no podemos retrasar la cuestión, y no podemos retrasar significa que estas modificaciones hay que hacerlas en junio. Este curso, esta especie de intensivo que vamos a tener entre hoy y mañana, nos va a dar un poco las armas para poner en marcha con las dificultades de no haber pasado vuestros compañeros por el proceso, pero con la ventaja de que vuestros compañeros han visto lo que a nosotros nos hubiera costado 3 meses que vieran, porque han visto varias cosas. La primera que han visto es el poder, la autonomía. ¿No habéis tenido la experiencia de autonomía? ¿Os habéis organizado vosotros? El sistema sanitario os ha dejado solos, aquí y en todas partes, aquí en Estados Unidos y en Inglaterra y en Islandia, porque se ha comportado todo el sistema igual en todas partes. Todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo. Todo el mundo ha hecho la línea de tóxicos o la línea de infecciosos, la línea de limpios, se ha organizado, ha puesto unas cosas domiciliarias, ha hecho no sé qué, ha puesto unas barreras, ha puesto filtros. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido una cosa que era imposible ponerse de acuerdo? Era imposible para los centros ponerse de acuerdo. Y se han puesto de acuerdo en un día. ¿Por qué se han puesto de acuerdo en un día? ¿Por qué os habéis puesto de acuerdo en un día? Todos, aquí, en Estados Unidos y en todas partes. ¿Por qué? Fijaos cuál era el drama que teníamos en las anteriores respuestas. ¿Cómo te vas a poner de acuerdo? Si cada uno piensa de una forma distinta y cada uno percibe de una manera distinta, ¿cómo es posible que te pongas de acuerdo? ¿Cómo nos hemos podido poner de acuerdo? ¿En base a qué? ¿Qué era el propósito? ¿Cuál ha sido el propósito de vuestro comportamiento? ¿Por qué habéis cerrado los centros y habéis hecho las líneas de infecciosos? ¿Habéis hecho el sistema de poner un filtro en la puerta, de hacer las llamadas? ¿Por qué lo habéis hecho? ¿En base a qué? ¿En base a qué deseo, a qué expectativa? ¿Solo? ¿A no contagiaros vosotros? ¿No lo habéis hecho para eso? Porque la mejor forma de hacer eso es no haber ido a trabajar. ¿Y habéis ido a trabajar? Sería de una respuesta, ¿no? Una respuesta. Sí, pero ¿cuál era el propósito de todo eso? Porque si el propósito no es contagiaros, lo mejor es salir corriendo. Lo importante es lo importante. Dar respuesta a la población sin peligro. Eso no os ha unido. No os une nada que sea barrer para casa. Nunca. Tú con otro, tú si vas a hacer una cuestión en la que tenemos que ir los dos hacia un sitio, y yo quiero ir para aquí, y tú quieres ir para allí, si nos tenemos que poner de acuerdo, yo trataré de engañarte a ti y tiraré para casa. Si yo veo que tú estás tirando para casa, yo no voy contigo. Si tú ves que yo tiro para casa, tú
tú no vas conmigo. No, pero para proteger a la población, no para proteger. Eso sí, Para proteger a la población. Porque eso sí. La respuesta ha sido que hemos percibido de manera tácita, porque no ha sido explícito, pero ha sido experiencial, y de manera tácita, hemos percibido que lo que teníamos enfrente por primera vez en muchos años era un problema de orientación colectiva. No es un problema de orientación individual. Nos hemos aburrido de ver problemas de orientación individual, es el esguince. Solo veo el esguince y no veo más que el esguince. Me importa un rábano, su padre, su hermano y su tío. En este caso tenemos una patología que ya no es un esguince, es una patología que es como una tuberculosis, ¿no? Desde casi Fleming y desde la tuberculosis casi no sabíamos lo que era esto. Nos ha llegado por primera vez en muchos años, de nuevo, una enfermedad bíblica, en la cual nosotros además no tenemos alternativa, no tenemos tratamiento y encima nos podemos contagiar. Nos hemos situado en una situación pre-Fleming. La experiencia que ha tenido toda la profesión, que además de esto se ha escrito bastante en estos 2 meses, de la experiencia en este caso, es que la línea roja que siempre hemos tenido y mantenido la distancia con los pacientes se ha difuminado del todo. Porque nosotros no nos enfermábamos porque no éramos viejos. Y nosotros no nos enfermábamos porque no teníamos esos hábitos de vida. Y nosotros no nos enfermábamos porque no hacíamos esto. Teníamos una distancia mental, una distancia emocional. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Que el COVID nos ha colocado como si estuviésemos en la lepra, en la época de la lepra, en la época de la tuberculosis. Es decir, ese individuo al que yo tengo que tratar, me estoy arriesgando, porque me estoy metiendo en un sitio en el que yo puedo salir mal parado. ¿Por qué? Porque no tengo tratamientos. Fijaros que esta experiencia, que es muy bestia, es muy profunda desde el punto de vista profesional, si no habéis salido corriendo... Alguno lo hay, que casi salía corriendo. El miedo es libre, el miedo es libre. Te la has tenido que atar un poco porque... El miedo es libre. Pero si no se ha salido corriendo al final, aquel que no ha salido corriendo, hoy, desde luego, merece un profundo respeto. Todos. Entonces, la sensación y la emoción que se ha percibido por parte de todos, no se había percibido hace mucho tiempo, de poder trabajar en equipo. Se ha sentido la experiencia de trabajar en equipo porque todo el mundo ha vibrado con una sola opción, con un solo verbo, que era el verbo proteger, que es justamente el verbo de la segunda prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención primaria, promoción de la salud; prevención secundaria, protección de la salud; prevención terciaria, rehabilitación o curación. Entonces todo el mundo ha vibrado bajo el verbo protección. Y hemos planteado que a este paciente lo separo, a este lo aíslo, al otro le busco, al cojo la familia, no sé qué. Ese planteamiento, el tener un solo verbo común, ha hecho que parecía mentira nos hubiésemos organizado, nos hemos organizado. No sé si vosotros habéis hecho los turnos de 12 horas, como han hecho algunos otros, pero seguramente habéis hecho excepciones en vuestra forma natural de organización, ¿no? Y adaptaciones continuas, y lo que a las 10 de la mañana era una norma, a las 12 de la mañana era otra norma, y a las 4 de la tarde era otra norma, ¿no? Al final, ¿no? Porque nos hemos ido adaptando. Este es un valor muy importante. O sea, hay 2 valores por ahora. El valor de que he tenido la conciencia por primera vez de que la demanda la tengo en mis manos. Porque fijaros la gran diferencia que hay, esta la podemos perder en solamente 4 o 5 meses, ¿eh? O sea, si ahora mismo se empieza a mover cualquier movimiento tal y te empieza a decir, oiga, yo quiero ir al médico como antes, porque el paradigma de que me pido la cita ha pasado al solicito una consulta, o requiero la solicitud de una consulta. Claro, claro. Y si ahora no lo tamponas, si ahora mismo no lo ordenas, si no lo organizas, vas a volver a tenerlo rápidamente. Y la lista de las llamadas se va a convertir en la nueva demanda. Entonces, si esto no lo sabes gestionar, lo vamos a perder. Claro, el gran cambio que dábamos en la época pre-COVID, el gran cambio, era cuando yo os hacía esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué porcentaje de todo lo que vosotros, de lo que se atiende en el centro, qué porcentaje son segundas visitas? Primera visita es cuando el paciente dice, vengo porque me da la gana o porque me ha pasado algo. Eso es,
Y segunda visita es cualquier cosa que no sea eso. Es decir, que viene porque tú le dijiste que viniera, porque es un protocolo, porque es un análisis, porque es no sé qué y tal. ¿Qué porcentaje de lo que nosotros hacemos son segundas y qué porcentaje son primeras? ¿Qué porcentaje son segundas? Muy alto. La gente viene y te dice, es que me lo ha dicho el médico, es que me lo ha dicho, es que... 80. 70, 80. Esa es la realidad. La realidad es que más o menos es un 80%. Entonces, fijaros que si yo hubiese conceptualizado antes del COVID que si el 80% de lo que entra en mi consulta lo he provocado yo, porque es una segunda, no es una primera. El COVID nos ha mostrado cuáles son las primeras. Porque es verdad que hay gente que tiene un cólico renal, y es verdad que hay cistitis, pero lo que ocupa el sistema sanitario son las segundas, no las primeras. Cuando hacíamos el parón, cuando se planteaba el tema del parón, que cerrábamos el centro sin avisar a los pacientes, y ahora veréis cómo, esa cuestión, lo que se sorprendía a todo el mundo es que todo el mundo tenía 5 pacientes al día, y punto, y no había más, porque esto es la demanda. Y a partir de eso yo la engordo extraordinariamente, y yo le digo al paciente, y no deje de venir, que es lo que le vengo a decir. Y además usted, que es sano como una manzana, he decidido yo decirle que no es sano, que usted es un enfermo, porque usted tiene una hipertensión. ¿Y la hipertensión qué es? Lo mismo que yo, es ser calvo. Tiene la misma gravedad, porque a mí no me pasa nada por tener una hipertensión. La respuesta a esta pregunta es esta dramática respuesta. Que la recta de regresión es 0. Que da lo mismo ver a un paciente una vez que 60 veces, porque lo que baja la tensión es que tomen fármacos o que no coman, no que me vean. El médico me mira mucho. ¿Te ha mirado? Sí, me ha mirado mucho. Entonces nosotros hemos estructurado toda nuestra organización en base a que le miro al paciente. Y yo entonces a la pregunta que me hacen de ¿y tú qué tal estás? No, yo bien. ¿Y por qué? No, yo hago las cosas bien. ¿Por qué? Porque lo mío es, no sé lo que es. Pero desde luego con la salud no tiene nada que ver. Lo mío es entretener, controlar, atender, asistir, pero nada que ver con lo que tendría que ser. ¿Qué ha pasado en esta experiencia del COVID? Que hemos entendido de repente, de manera experiencial, y y a vosotros os toca, porque sois los directores de los centros, os toca abstraer esa cuestión, abstraer de la experiencia, abstraer la lección, nos toca darnos cuenta que lo que ha hecho que todos vibremos y podamos adaptarnos a las modificaciones ha sido precisamente tener una sola idea común. Protejamos. Eso es lo que lo ha permitido. ¿Creéis que sería posible llegar, como no ha sido posible llegar, cuando tenemos esta imagen tan alterada y distorsionada de la realidad? Que cada uno piensa una cosa diferente, siente una cosa diferente, parte desde un punto de vista diferente. Por tanto, en este proyecto, las 3 patas que necesitábamos para transformar el comportamiento eran un marco de autoridad y liderazgo, porque nosotros este planteamiento, como decía, hemos tenido éxitos fracasados altísimos en sitios en los que los jefes no han funcionado. Los centros han funcionado, pero se mueren los proyectos si esto no está dentro de un marco estratégico. ¿Por qué es un cambio estratégico? Esto es el cambio de cultura, la segunda condición. El cambio de cultura lo planteamos como una reflexión a todos los profesionales y a todos los trabajadores del centro, para terminar de contarles que esto que estamos viviendo ya era posible. Por tanto, ya no hay que contárselo, ya lo ha vivido todo el mundo. Eso lo tenéis en vuestra parte positiva, en el haber. Y la tercera condición era tener un sistema de información que te pintase, que te diera la información real sobre el estado de la circunstancia. Voy a ir a las preguntas atrás para decir cuáles son los valores límite